no se pudo, y sí, pero no, al final no. Pero bueno, estaban buenos partidos todavía, pero no es lo mismo. Te digo yo que mi país no clasificó, así que eso es peor. Vamos a abrir en 1 Samuel capítulo 30. Son varios versículos, pero es una historia muy concreta. Así es que o nos vamos muy tarde o nos vamos muy temprano, a ver qué pasa, ¿ya? Así que abre tu Biblia en David, en 1 Samuel capítulo 30. Y es bien interesante lo que sucede con David en este punto de la historia, de lo que estamos viendo del libro de 1 Samuel, ya previo a entrar a 2 Samuel, y es como que Dios permite que David vuelva al camino, ¿no? Viste que se había confundido, ¿no? Estaba en confusión David, había estado con los enemigos incluso, ¿no? Había sido parte de ellos, se había puesto a disposición del ejército enemigo para enfrentar incluso a Israel, ¿no? Y bueno, y después los mismos reyes dicen, oye, pues de repente en medio de la guerra se vuelve en contra de nosotros, ¿cómo va a estar acá? Mejor que no vaya, ¿no? Y entonces que quizás David podría pensar, bueno, ya se evitó esta situación, quizás vienen tiempos tranquilos, ¿no? Pero sin embargo viene algo bien fuerte para él, porque fíjate ahí capítulo 30, versículo 1 en adelante, después de este rechazo de los reyes, del ejército enemigo, para que David forme parte de ellos, dice el versículo 30, cuando David y sus hombres vinieron a Siglat, al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siglat, y habían asolado Siglat, y le habían prendido fuego, y habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino, ¿no? Entonces, ahí está, gracias. Es un camino de regreso, ¿no? De David y todas estas personas que se habían puesto a disposición del ejército enemigo para luchar. El camino de regreso de David y sus hombres caminaban promedio para volver a casa 40 kilómetros al día, ¿ya? Es una distancia más o menos un poco más de aquí hasta el aeropuerto y unos 10 kilómetros más, ¿no? Promedio, según lo que he sacado, ¿no? ¿Cuánto es lo máximo que has caminado en un día? A ver, ¿cuántos kilómetros? 1, 2, 5. Bueno, ellos tenían que caminar un promedio de 40 kilómetros al día para llegar a su hogar nuevamente, ¿no? Este ejército pensaba, seguramente David y todas esas personas pensaban, pues ya nos salvamos de alguna manera de ir a la guerra, nos habíamos preparado para enfrentar a un ejército, pero no se dieron las cosas, hay que volver a casa, ¿no? Y quizás volvían tranquilos y decían, pues no estuvimos en la guerra, ¿no? No sé si has conocido a alguna persona que ha estado en la guerra. Yo conocí a un argentino que estuvo ahí en las Malvinas, y él nos contaba lo horrible que es la guerra, ¿no? Que estar ahí en medio de la trinchera y que pasan los aviones y que caen las bombas. Y este amigo tenía sueños en la noche, dormía y se le venía toda la mente de las veces que su vida estuvo en peligro, de las bombas, de la gente que vio morir. O sea, era bien fuerte la situación, ¿no? Y seguramente nadie quiere pasar por esto, y seguramente si de alguna manera estás yendo a combatir a la guerra y las circunstancias es que no vas, te sientes aliviado, ¿no? Y estás volviendo a tu casa. Y ellos estaban volviendo a su casa 40 kilómetros por día, 40 kilómetros por día, seguro, anhelando volver a su casa, seguramente pensando, bueno, ya voy a tener paz y tranquilidad en mi hogar, ¿no? Voy a comer comida calientita, voy a estar con mi familia, con mis hijos, voy a disfrutar, ¿no? Y de la que nos salvamos, seguramente estaban en mente, ¿no? Sus pies quizás se apuraban para llegar a su hogar, ¿no? Sus seres queridos seguramente angustiados de que ellos quizás no volverían, no regresarían por la guerra. Sin embargo, cuando vemos esto, capítulo 1,
Dice que al tercer día los de Amalec habían invadido Negev y habían asolado y se había prendido fuego, ¿no? Volvían tranquilos estos amigos de David, pero los filisteos los habían enviado de regreso antes de la batalla. Ellos no habían derramado sangre de Israel, ¿no? Y tenían el hogar en mente, pensaban en descanso, sus familias y la paz que el hogar los esperaba, ¿no? Al doblar, seguramente el cerro, podían ver su hogar. Pero ven humo en el horizonte, ¿no? Ahora, es interesante en ese tiempo cómo cuando te ibas acercando a las ciudades, ¿no? Normalmente había humo porque pues las personas que habitaban ahí, las mujeres, las personas, tenían sus hornos, hacían la comida, todo lo hacían a leña y se veía, ¿no? Y de lejos, si tú has visto alguna vez un fuego, un incendio, de lejos, a veces, cuando estás a mucha distancia, no parece algo grande. Entonces, ellos iban acercándose a este ritmo, ¿no? De 40 kilómetros por día, ¿no? Ya imagínate, después de caminar 2 días, 40 kilómetros por día, ¿cómo estarías? ¿Ah? ¿O no? ¿Estarías cansado, sí o no? Ah, o lo haces normal, ¿no? Sí, te cansarías, ¿no? Te cansarías ya después. Y al tercer día de caminar 40 kilómetros por día, pues tu andar no es el mismo, ¿no? Es más lento, más pausado, más pesado, ¿no? Y estás llegando a ese lugar que anhelas llegar y ves ahí a lo lejos, ya empiezas a ver, ¿no? Y ves unas columnas de humo y dices, mira. Quizás el pensamiento de ellos en ese momento era, pues nos están preparando comida, seguramente, ya vamos a llegar y ya vamos a comer la birria, no sé lo que les antojara en ese momento, ¿no? Al acercarse al Ziklag, los ojos de David y sus hombres encontraron algo inesperado, ¿no? Humo elevándose sobre la ciudad. Sin embargo, cuando ellos se fueron acercando cada vez más, ya la visión de ellos se fueron dando cuenta, ese humo no es normal, ese humo es de incendio. Y entonces tenían a sus familiares ahí, aunque estaban cansados, seguramente aceleraron el paso para ver qué era lo que sucedía, ¿no? Vivían en épocas muy diferentes a nosotros, no podía consultar el Twitter, el Facebook, nada, ¿no? Tenías que ir al lugar para conocer lo que sucedía, ¿no? A lo lejos ellos vieron el humo y seguramente en un momento pensaron, pues están preparando la comida, ¿no? Pero al irse acercando, vieron que no era así, que había algo muy grave que estaba pasando, ¿no? Ziklag había sido saqueado e incendiado, ¿no? El hogar soñado durante 40 kilómetros ya no existía, ¿no? Al llegar David y sus hombres a Ziklag, he aquí que los de Amalec habían hecho una incursión en Negev y había sido asolado Ziklag y le habían puesto fuego. Y dice después en el siguiente capítulo, ¿no? Vino pues David con los suyos a la ciudad y aquí que estaba quemada, ¿no? O sea, es una impresión bien fuerte. Imagínate que un día vuelves a tu hogar, ¿no? Y pues, te encuentras todo quemado, ¿no? O sea, es bien fuerte, es bien impactante, ¿no? Y aquí dice, y aquí que estaba quemada y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados en cautivo. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar, ¿no? O sea, fue muy fuerte lo que había pasado, ¿no? Ellos venían con una ilusión de que se habían salvado de estar en medio de la guerra, ¿no? Por circunstancias, por situaciones, por lo que había hecho David, se habían salvado de ahí. Ahora, es interesante que pienses y recuerdes este punto para lo que vamos a ver más adelante, ¿ya? Pero si ellos hubieran ido a la guerra, no hubieran regresado en 3 días, ¿ya? Acá más o menos regresan en 3 días, ven esta situación, se impactan mucho, lloran fuertemente, porque lógicamente habían perdido a su familia, a sus pertenencias. Sin embargo, dice algo interesante ahí, ¿no? Y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. ¿Te acuerdas? Versículos anteriores, David ingresaba a estos pueblos alrededor, ¿no? De los filisteos, de todos estos enemigos, y tenía una costumbre cada vez que atacaba a cada uno de los pueblos. ¿Qué hacía? ¿Quién se acuerda? Ajá, ¿y para qué?
Ajá, para que nadie cuente, ¿no? Entonces, ¿qué hacía David? Agarraba a a los pueblos enemigos, llegaba con su ejército y los aniquilaba a todos, ¿no? Y no dejaba a nadie. Su propósito, ¿cuál era? Que no hubiera testigos, ¿no? Que nadie vaya a contarle al rey. Él decía, me están atacando seguramente a los ejércitos de Israel y eso, pero él estaba atacando a pueblos filisteos, ¿no? Y eliminaba a todos. Sin embargo, lo que vemos ahí es que estas personas, los amalecitas, se llevaron ¿qué? A sus hijos, a sus familiares, habían llevado cautivos, no los habían matado. Ahora, qué interesante es que estos amalecitas tuvieron de alguna forma más misericordia, o mostraron misericordia, que no había mostrado David, ¿no? Porque David los eliminaba a todos con un propósito, de que nadie supiera y de que nadie le fuera a contar al rey lo que él estaba haciendo, ¿no? Entonces, al ver la ciudad en llamas, David y sus hombres esperaban lo peor, muerte y sangre y devastación total, ¿no? Por eso lloraron, ¿no? Dice que lloraron hasta que ya no tenían fuerzas, ¿no? Pero dice la palabra de Dios que se habían llevado cautivos a las mujeres. Entonces, de por sí había una esperanza, ¿no? Ellos entienden y ven y conocen que si bien es cierto, se habían llevado todo y habían quemado, lo que más importante que era la familia, ¿no es cierto? Los seres queridos era lo más importante. Y ellos ven y se dan cuenta que estaban cautivos, o sea que todavía había oportunidad de recuperarlos, ¿no? Los amalecitas de alguna manera fueron, sin saberlo, más misericordiosos de lo que David esperaba, ¿no? Y a veces seguramente en algún momento, en alguna etapa de nuestra vida nos ha pasado, ¿no? Que nosotros como creyentes tomamos una decisión, una postura, y de repente algún vecino, algún familiar que no es creyente toma una postura que dices, pero este parece cristiano, ¿no? Es más bueno que yo, ¿no? O sea, decidió mejor. ¿Y qué pasó? Dices, ¿no? O sea, yo debía haber tomado la decisión que tomó esta persona y no pensé en el amor, no pensé en las buenas obras, no pensé en el amor al prójimo, ¿no? Y este que no conoce a Cristo tuvo mejor actitud que la que debía haber tenido yo, ¿no? Y eso a veces debe impactar nuestra vida porque dices, ¿no? O sea, qué fuerte. Porque si yo digo que conozco a Cristo, si yo digo que he puesto mi fe y mis convicciones en Cristo Jesús, ¿cómo debe ser mi vida? Debe reflejar lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Y cuando encontramos una persona que hace o que vive conforme a la palabra de Dios, sin ser creyente, sin haber puesto su fe en Cristo, pues nos debe impactar, ¿no? Fuertemente, ¿no? Nos es como una cachetada así, ¿no? Reacciona, ¿no? Sin embargo, también vemos que Dios disciplina con misericordia. Dios es tan grande y que en misericordia que incluso cuando nos disciplina cuida los detalles de nuestra restauración. ¿Por qué se habían metido en toda esta situación? ¿Quién había sido el que había provocado todo esto? David. David con sus estrategias y sus juegos que deja de un lado de consultar a Dios, empieza a hacer sus estrategias por su propia convicciones, su propia fuerza, su propia inteligencia humana y empieza pues a negociar con los enemigos, ¿no? Y empieza a hacer estas incursiones, atacando otros diferentes pueblos y llevándose, y deja completamente de consultar a Dios. Y entonces con todas esas jugadas que había hecho, ¿no? Con todas esas actitudes y posiciones que habían tomado que no eran conforme a la voluntad de Dios, uno que mira de afuera decía, pues ahora debe venir el juicio total de Dios, ¿no? Sin embargo, Dios muestra misericordia para con David. Porque, como te dije, ¿qué pasaba? Él iba a los pueblos y los exterminaba a todos. Y Dios muestra misericordia y no permite primero que todas las personas, todas las familiares mueran, ¿no? Son llevados cautivos. Segundo, ¿qué permite Dios? Que algo que ellos habían hecho, que David había hecho, levantado a este ejército, a estas personas para ir a pelear, no se cumpla. Y al no cumplirse, ellos regresan en 3 días. Y en 3 días ven la situación que había pasado. Ellos no hubieran regresado en 3 días y se hubieran quedado a combatir allá, a ser parte del ejército, ¿no? Que en un momento los reyes le dicen, no, sácalo a David acá, ¿no? Y es interesante cómo Dios usa a los reyes paganos
para acomodar todo, ¿no? Y tú te puedes poner a pensar, porque pues David y estas personas iban decididos a pelear, y a veces puedes pensar en tu vida, cuando vas decidido a algo, y dices, pero Señor, si yo había preparado todo, yo ya había encaminado, yo estaba apostando todo a este camino, ¿y por qué, Señor, no lo permitiste? O sea, ¿por qué no? Si yo trabajé, estudié, junté todo lo necesario para ir a ese camino, y de repente ves que Dios no lo permite, ¿no? Y Dios no permite ese camino. Era algo que pasaba así. ¿Por qué Dios no permitió que ellos vayan a la batalla? Bueno, una de las cosas principales es que ellos vuelven rápidamente a ver la situación que estaba sucediendo, ¿no? Entonces, hay que tener presente algunas cosas, ¿no? Cuando Dios no permite algo, hay que analizar por qué Dios no lo permite. ¿Para qué Dios no está permitiendo esa situación? A veces nos enfocamos en lo que nosotros queremos, y David en los versículos anteriores está enfocado siempre en lo que él quería conseguir, ¿no? Quería estar bien a veces con Saúl, quería estar bien con el de los filisteos, quería estar bien con su pueblo, se había alejado de consultar a Dios y quería hacer su estrategia con su propia mentalidad humana. Y con todo esto, Dios busca encaminarlo y corregirlo con manos amorosas, con cuidado. Si es cierto que lo confronta frente a una situación fuerte, pero aún en esa situación fuerte había esperanza, como te digo, ¿no? O sea, conforme a todo lo que había hecho David, conforme a todo lo que estaba haciendo, su castigo debió ser diferente. Si hubiera participado con la batalla de los filisteos, que ellos querían ir y todo esto, jamás habrían llegado a tiempo para remediar lo sucedido. Dios tiene una mano que corrige y cuida al mismo tiempo. Vamos a ver el siguiente versículo. Entonces David y la gente que con él estaba, alzaron su voz, versículo 4, y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, que fue la mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, ¿no? Ahora, qué fuerte lo que está pasando a David, porque si ves la siguiente, por favor, David ha sido abandonado por todo, ¿no? Todo lo que él había tratado de construir con los filisteos, con los de Israel, con sus propios hombres, estaba deshecho. Y los propios hombres que estaban con él, en ese momento dice que estaban hablando de ¿qué? No, David, vamos a apedrearlo, mira todo lo que ha conseguido, ¿no? Y en ese momento, David no podía ir con los filisteos, ¿no? Ya lo habían rechazado, ya le habían dicho regresa, ¿no? No podía ir con Israel, ¿no? Estaba como enemigo de ellos, Saúl lo quería matar, no podía ir con ellos, ¿no? David ya llevaba tiempo exiliado. No podía estar con sus propios hombres, querían apedrearlo en ese momento, ¿no? Su familia había sido llevada cautiva, no tenía su familia tampoco. Entonces, a veces vemos cómo Dios obra y empieza a quitar cosas en las que confiamos, ¿no? Y quiere que en ese momento digas, confía en Dios. Has estado alejado, has estado lejos de mi voluntad, dice Dios. Voy a tocar acá, ya no tienes dónde apoyarte. ¿A dónde te queda ver, David? ¿Qué es lo que te queda ver? ¿Dónde te puedes apoyar? Y era que como que Dios estaba diciéndole a David, David, recuerda cuál es tu principal apoyo. Yo te puedo quitar a los filisteos, te puedo quitar a Israel, te puedo quitar a tu propio ejército, te puedo quitar a tu propia familia, pero quiero que recuerdes cuál es la roca a la cual puedes ir cuando estás angustiado. O cuando no te queda ya a dónde recurrir, ¿no? Porque seguramente en la condición en la cual estaba David en ese momento, si le quedaban los filisteos, iba a recurrir a los filisteos. Si le quedaba a Israel, iba a recurrir a Israel. Si le quedaba a su familia, iba a recurrir a su familia. Pero al no tener nada, David levanta la cabeza y dice, pues ¿quién me queda? Pues ¿quién está siempre conmigo? Ahora,
Eso es importante recordar, ¿no? Aun cuando no esté en todo lo que nosotros hemos construido, hemos trabajado para sostenernos, para apoyarnos, hay alguien que siempre está con nosotros. ¿Y quién es? Dios siempre está con nosotros. Aun cuando todo esto falle, aun cuando todo esto nos quite, ¿no? Ahí dice en Nahum, ¿no? Ahí, aun cuando no haya el producto del olivo, aun cuando nos falte todo, escasee todas las cosas, aun con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Entonces, David llega a ese punto donde es abandonado por todo. Y hay veces en nuestra vida donde llegamos a ese punto donde todo cayó, todo nos decepcionó, ¿a dónde tenemos que llegar nuevamente? Y son esas manos de amor que nuevamente nos dice, mira en quién puedes seguir confiando. David estaba en punto más bajo, ¿no? Había llegado a una etapa baja espiritual. Las lágrimas no eran solo por lo que se había perdido. El llanto más amargo era otro. Él mismo era responsable de esta situación, ¿no? Él era el responsable de esta situación. Su decisión de buscar refugio entre los filisteos, de alejarse de Dios y de su llamado, había traído estas consecuencias. No era víctima de la mala suerte, era alguien que estaba cosechando todo lo que había sembrado, ¿no? Entonces, él llega al punto más bajo porque dice, todo esto lo provoqué yo, todo esto lo ocasioné yo, ¿no? Ahora, ¿qué voy a hacer? ¿No? Y ahí, como dice, podemos hacer una pausa y pensar, ¿qué hacemos en nuestra etapa más oscura? Cuando te das cuenta que has llegado a tu etapa más oscura, ¿qué haces? ¿No? Cuando te das cuenta que tus decisiones te han llevado por caminos que no agradan a Dios, reconoces la distancia de Dios y decides acortarla sin importar cuánto tiempo haya pasado. Asumes tu culpa, dejas de culpar al entorno y reconoces honestamente cuál es tu parte en la historia, tu responsabilidad. Porque a veces es muy fácil decir, ¿no? Las personas, mis amigos, mi familia, por esto y por otro, y no asumimos la responsabilidad de nuestras decisiones. Y David estaba viviendo ese momento donde tenía que ser responsable por las decisiones que él había tomado, que habían llevado incluso a circunstancias, a problemas, como estamos viendo, a todo su entorno. Y él tenía que hacer frente. Puedes huir, buscar distraerte, adormecer el dolor o esconderte de lo que sabes que está roto. Pero David elige fortalecerse en Dios. Y ese es un punto clave donde tenemos que aprender muchas cosas, ¿no? Cuando estamos en nuestra etapa oscura, cuando estamos enfrascados en decisiones que hemos tomado que nos han llevado por el mal camino, debemos buscar fortalecernos en Dios. Debemos reconocer nuevamente quién ha estado todo este tiempo con nosotros, aún en las malas decisiones, aún en los malos rumbos. Dios siempre ha estado con nosotros, ¿no? Puedes recordar siempre la parábola del hijo pródigo, ¿no? ¿Quién es el que siempre ha estado esperando con los brazos abiertos? Es Dios. David se angustió mucho, verse el versículo 6, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios, ¿no? Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David, y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. David vuelve a una de sus costumbres más constantes en su vida anterior, que era consultar a Dios. ¿Y qué necesitas para volver a Dios? No necesitas méritos para volver a Dios, ¿no? A veces nuestro corazón, las malas amistades, los malos consejos, ¿qué marcan en nuestra vida? ¿Cómo vas a volver a Dios si has estado en esta etapa oscura? ¿Cómo vas a volver a Dios si has pecado? ¿Cómo vas a volver a Dios si lo has decepcionado?
Esos pensamientos pueden llegar de nuestra misma personalidad, de nuestro mismo corazón o del entorno. Pero hay que entender que no necesitamos hacer méritos para volver a Dios. ¿No te has encontrado con personas que dicen, vente a la iglesia? No, primero tengo que arreglar cosas en mi vida. ¿No te has arreglado con personas que dices, les compartes de Cristo y dices, no, primero tengo que hacer esto? No necesitas nada para volver a Dios. Necesitas arrepentirte en tu corazón de tus malas acciones, de tus pecados, de tus malos caminos y volver a Dios. La puerta siempre está abierta, no necesitamos hacer méritos previos para volver a Dios. Solo necesitamos ¿qué? El arrepentimiento y Él nos perdona. Ahí sí tenemos que decir amén, porque eso es algo maravilloso, o sea, es algo impresionante. ¿Qué dicen las religiones del mundo? Haz esto, consigue esto, ¿no? Y quizás después de muchos años, de repente puedas conseguir el perdón. Pero el Dios verdadero, el Dios de la Biblia te dice, arrepiéntete y ven. Aún en la distancia, incluso en su alejamiento, David ve que Dios le permite corregir sus errores y volver a vivir conforme a su destino. ¿Cuál era el destino de David? No han leído o no han venido. ¿Cuál era el destino de David? ¿Qué le había dicho Dios que iba a hacer? Ser rey de Israel. Entonces, ¿él qué tenía que hacer? Vivir conforme a su destino. Quería ser rey de Israel. ¿Nosotros estamos viviendo conforme a nuestro destino? ¿Que somos hijos de Dios? Nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El camino de regreso no comienza con obras, sino con una decisión: volver hacia Dios desde donde uno esté. No hay más. A veces la hacemos larga, a veces la hacemos complicada, a veces escuchamos a quien no debemos. Pero Dios nos dice, vuelve, arrepiéntete y vuelve. Porque su palabra dice, el siguiente pantalla dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿para qué? A ver, Él es fiel y justo, ¿para qué? Ajá. Y limpiarnos de toda maldad. O sea, qué maravilloso es eso. Porque Dios nos está diciendo, ay, otra vez Pedrito, volviste a hacer esto, otra vez Dieter, otra vez Renato, otra vez volviste a hacer eso. No, dice, Él es fiel y justo, ¿para qué? Perdonar los pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, es maravilloso el Dios al que alabamos, el Dios al que seguimos. Es maravilloso que David se va dando cuenta de esto. Y vuelve, ¿no? Y dice, llama al sacerdote y usa los medios que ellos usaban en ese tiempo para entender la voluntad de Dios. No tenían la escritura como tenemos nosotros. Y empieza a volver a Dios. Antes de actuar, consulta a Dios. David vuelve a su hábito más poderoso. Antes de tomar ninguna decisión, David consulta a Dios. No actúa porque antes estaba actuando por su impulso ni por desesperación, aunque el momento lo demandaba con urgencia, ¿no? La gente lo quería apedrear, su familia estaba cautiva por estas tribus, ¿no? Que quién sabe qué podría pasar, qué podía hacer, pero aún eso, ¿él qué hace? No actúa por impulso ni por desesperación. Aunque el momento lo demandaba con urgencia, él consultó a Dios, él buscó a Dios. Le pregunta dos cosas concretas: si debía perseguir a la banda y se los alcanzaría. ¿Perseguiré a estos merodeadores? No me sale. ¿Los podré alcanzar? Y él le digo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Dios responde su oración, porque tiene un corazón arrepentido que vuelve a Dios. Entonces a veces digo, Dios no me habla, no entiendo, no sé la voluntad de Dios. Fíjate si tu corazón está arrepentido y ha vuelto a Dios. Se arrepintió, volvió a Dios y Dios le respondió inmediatamente y le dice sí. Vamos a seguir la lectura. Ya ves, se hizo un poco más rápido. Versículo 8. Y David consultó a Jehová diciendo, los perseguiré. Versículo 9. Y partió pues David y los 600 hombres que con él estaban llegaron hasta el torrente de Besor,
donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. ¿Hay alguna vez que has tenido la oportunidad de cruzar un río, un fuerte caudal? No como los que llueven, ¿no? Más fuerte. Sí, o sea, hace, sí, ya varios años tuve la oportunidad en el sur de Argentina, hay una zona con nieve y todo, y nos llevan a hacer un tour muy bonito, ¿no? Y entonces, cuando pasamos por el río, era muy temprano y era como un laguito, un charquito, como si se hubiera mojado algo, ¿no? O sea, pasabas y cruzabas tranquilo, ¿no? Y conocimos la montaña, los árboles, la nieve, los animales, la pasamos muy bien y se estaba haciendo tarde, ¿no? Y en un momento el guía dice, hay que regresar porque el río sube, ¿no? Pues cuando dijo que el río sube, yo me imaginaba que iba a ser algo tranquilo porque pues, estaba casi seco y subiendo, ¿no? Cuando llegamos ahí donde estaba el arroyo, una fuerza del río bajando con velocidad, ¿no? Tiraron unas sogas y tú empiezas a ver, ¿no? Ya habías caminado y cruzado, ya estabas cansado. Había estado todo el día bajo el sol y empiezas a ver cómo el agua corría con fuerza, ¿no? Y se llevaba las piedras, y empiezan a pasar las primeras personas y ves que el agua le llega hasta por acá, ¿no? Y te empieza a empujar. Y entonces, yo que soy muy valiente, estaba ahí mirando y ya iban pasando las personas y ya me iba tocando mi turno, ¿no? Y dice, agárrese de las sogas, no se suelten de las sogas y avanzan. Y empiezo a meter los pies y sientes el agua, sientes la fuerza que te jala. Y es impresionante cómo uno quiere afirmarse y el agua te va moviendo, o sea, tiene una fuerza muy fuerte, ¿no? Y llegué hasta la mitad y sentía que mi cuerpo se movía así. En un momento dije, ah, ya no puedo, ¿no? Gracias a Dios llegó un muchacho atrás y empezó a empujar, empujar, empujar. Y estoy acá, ¿no? Y pasé, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Acá dice 400 hombres avanzaron y 200 se quedaron, ¿no? ¿Recuerdas que ellos habían viajado cuánto? 40 kilómetros por día, ¿no? Se habían llevado con esta noticia, que pues la tristeza y la decepción también agota, y después salieron a esto, ¿no? Y dice que 400 sí pasaron, pero 200 se quedaron, ¿no? Porque ya no tenían fuerza de alguna manera a enfrentar el río, a seguir caminando, a la lucha y todo eso, ¿no? Ahora, qué interesante que es que la palabra de Dios también dice que nosotros estamos llamados a sobrellevar las cargas los unos de los otros, ¿no? Porque siempre en todo grupo de creyentes, en toda iglesia, hay los 400 que avanzan. A veces son los 200 que avanzan y los 400 que se quedan. Pero siempre hay los que avanzan. Y siempre hay los que se quedan. Y que se han cansado por cosas del camino, por cosas de la vida, por situaciones que han pasado, por su crecimiento espiritual, por diferentes cosas. Pero esos 400 que avanzan, ¿a qué estamos llamados? A sobrellevar las cargas de los 200. Ahí hay un principio bien interesante, ¿no? Porque ellos se quedaron, ¿no? Y David dice que continuó. Quizás uno pensaba, no, vamos, te necesitamos, y lo arrastraban ahí por el río y cruzaban y todo. ¿Y cómo iba a llegar toda esa gente después? Algunos enojados, algunos fastidiados, mojados, ¿no? Algunos iban a ir por el río de repente, ¿no? Iba a haber varias situaciones. Pero es un bonito principio donde tenemos que entender que muchas veces somos llamados a avanzar. Y sí, hay gente que se va a quedar esperando, ¿no? Y nosotros tenemos que sobrellevar las cargas los unos de los otros, ¿no? Debería estar ahorita lleno, ¿no? Pero ¿qué somos llamados? Podemos decir, ay, estos 30, 40, 60 que nunca vienen. Pero ¿qué estamos llevados? A sobrellevar las cargas de nosotros, a animar, a discipular, a animar, y para que más gente se vaya sumando, ¿no? A sanar heridas, ¿no? A buscar que puedan enfrentar las batallas, a que puedan afirmarse en su fe, ¿no? Siguiente versículo. Entonces estaban ahí, 200 se quedan, 400 pasan. David siguió adelante con 400 hombres porque se quedaron atrás los 200 que dicen, ¿no? Y hallaron en el campo un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan y comió, y le dieron de beber agua. Y le dieron también un pedazo de masa de higos secos, 2 racimos de pasas, y luego que comió volvió en él su espíritu.
porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. ¿Cómo te sentirías si no comes en 3 días y 3 noches? Algunos decían, no como 2 horas y ya me siento débil, ¿no? 3 días y 3 noches andando por el desierto, este egipcio no había comido. Y le dijo a David, ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio, yo soy siervo de un amalecita y me dejó mi amo. Y hoy hace 3 días, porque estaba yo enfermo. Y fíjate lo interesante, porque ellos no sabían eso. Ellos estaban con esta preocupación de alcanzar a estos que les habían hecho daño, a buscarlos y a encontrarlos. Y en el camino se encuentran con un egipcio que estaba muriendo de hambre, ¿no? Y entonces, ¿qué hacen ellos? Le dan de comer, lo atienden y lo alimentan, ¿no? Qué interesante es que aún en situaciones complicadas que podamos vivir, no debemos dejar de hacer lo bueno. ¿Cómo es eso? Bueno, conocemos unos misioneros, un matrimonio misionero, la esposa tenía una enfermedad complicada, ¿no? Y había una necesidad en la iglesia. Ellos se acercaron y dijeron, nosotros queremos ofrendar para este proyecto que tiene la iglesia. Y me llamó muchísimo la atención porque decía, pero ustedes están en esta situación y están necesitando. Y comprendí este concepto que dice la palabra de Dios, ¿no? O sea, no porque estemos con circunstancias y situaciones vamos a dejar de hacer lo que Dios quiere que hagamos. Porque es muy fácil decir, no, pues en esta etapa no puedo, ¿no? Y puedes ver la vida de Miguel, ¿no? Incluso, ¿no? Es decir, en esta etapa no cuenten conmigo. No, sigue adelante, ¿no? Y estas personas que te digo siguieron adelante y también compartieron para la obra de Dios. Y ellos en la situación que estaban, ¿qué estaban pensando? Tenemos que encontrar a esa persona y pasó por ahí un egipcio y dice que estaba medio muerto. Ni caso, ¿no? Seguimos avanzando. No, le dieron de comer, lo alimentaron. ¿Y qué permitió Dios después? Él sabía todo, cómo llegar, porque fíjate, cómo Dios obra. Yo soy siervo de una malecita, dice versículo siguiente, pues hicimos una incursión en la parte del Negev, que es de los cereteos y de Judá, y el Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siglac. ¿Qué habrá dicho David y sus hombres cuando escucharon esto? ¿No? Él conoce. Y le dijo a David, ¿me llevarás tú a esta tropa? Y él le dijo, júrame por Dios que no me matarás ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Lo llevó pues, y aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. ¿No? Estaban todos estos que habían incursionado, que se habían llevado a las personas, que habían quemado la ciudad, estaban, dice, desparramados por la ciudad, ¿no? Estaban comiéndose todo lo que habían encontrado, bebiendo todo lo que habían encontrado, ya felices, diciendo, ya nos salimos con la nuestra, nadie nos va a quitar lo que estamos celebrando acá, ¿no? Y los ve todos regados, ¿no? Todos ahí tirados, comiendo, empachados seguramente. Y dice el versículo siguiente, y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre sus camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, trayéndolo todo delante, decían, este es el botín de David. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David. ¿Se acuerdan, no? Los que se quedaron ahí en el río, ahí en el torrente, ¿no? No habían podido seguir y llegaron a los 200, ¿no? ¿Y qué dijeron? Ajá, fíjense cómo somos a veces. A los cuales habían hecho quedarse en el torrente de Besor, y ellos salieron a recibir a David y el pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó, a la gente le saludó con paz. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron, ¿por qué no fueron con nosotros? Porque no fueron con nosotros, no les daremos botín que hemos quitado, sino cada uno su mujer y sus hijos, y que los tomen y que se vayan, ¿no? Ustedes 200, como se quedaron acá,
estaban cansados, dice, ¿no? No les vamos a dar nada, ¿no? Ya porque somos buenos, mira, llévate tus hijos que están acá, pero nada más, ¿no? Y a veces no es nuestra actitud así también, decimos, no, yo hice todo, ¿por qué el que viene ahora va a recibir algo, ¿no? O como cuando Jesús cuenta esta parábola, dice, ¿no? Contrató uno para trabajar tales horas, digamos, haciendo una ilustración, te contrato para que trabajes 8 horas, te contrato para que trabajes 4 horas, te contrato para que trabajes 2 horas, y cuando viene el pago, a todos les paga igual. Y los de 8 horas, los de 4 horas le reclaman, ¿por qué le has pagado al de 2 horas igual? Y el dueño le dice, ¿y a ti en qué te afecta? Le dice, si yo soy el dueño de todo esto. Y a veces nuestro corazón es así, ¿no? Dice, no, para esas personas no, porque nosotros hemos trabajado, porque nosotros hemos hecho. Tenía un grupo de creyentes que siempre salía alguna persona y decía, nosotros merecemos, porque somos los fundadores, decía, ¿no? Fundador, pero faltaba un mes a la iglesia, ¿no? Y muchas veces caemos en estas cosas, ¿no? Y pretendemos que merecemos las cosas, cuando tenemos que recordar que todo es por gracia, todo es misericordia de Dios. Y fíjate, bien interesante estos dos versículos, el 22 y el 23, cómo podemos ver las cosas muy diferentes y cómo cambia nuestra vida. Versículo 22. Entonces todos los malos y perversos entre los que habían ido con David respondieron y dijeron, porque no fueron con nosotros, no le damos botín que hemos quitado, sino cada uno su mujer y sus hijos. Y el 23, y David dijo, no hagáis esto, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a estos tipos malos que vinieron contra nosotros. ¿Qué está diciendo? ¿Cuál es la diferencia acá? Estas personas dicen, el primer grupo dice, lo que hemos conseguido. Y en el versículo 23 dice, David dice, lo que Dios nos ha dado. Ahora, eso va a cambiar mucho la perspectiva en nuestra vida. Si siempre somos lo que decimos, esto yo lo he conseguido, este es mi trabajo, este es fruto de mi esfuerzo, este es truco, o si reconocemos que todo viene de Dios. Hay una gran diferencia, ¿y lo notas? Y eso te va a permitir ver la vida muy diferente, ver tus gastos muy diferente. Porque si siempre estamos en el egoísmo de es lo que yo conseguí, lo que yo trabajé, lo que yo busqué, lo que mi esfuerzo consiguió, o reconocemos quién es el dador de todas las cosas. David hace esa diferencia con ellos. Él dice, no está bien lo que están haciendo. Dios es el que da todo. Y ellos estaban poniendo como una regla, ¿no? Diciendo, no, los que fuimos, merecemos esto. Y ustedes que se quedaron en el torrente, por las circunstancias que sean, a lo mucho se van a llevar a su familia. Y estaban decidiendo frente a algo que Dios les había dado. Porque ¿quién fue el que permitió que llegaran ellos en el tiempo preciso? Dios. ¿Quién fue el que permitió que se encontraran con un egipcio? Que les contara dónde estaban. Dios. ¿Quién permitió que tuvieran la victoria cuando se enfrentaron a ellos? ¿Quién proveyó todas esas cosas porque vinieron aparte de todo lo que habían recuperado, vinieron con mucho más cosas? Dios. Dios permitió todo eso. Entonces, ¿cómo después este grupo se iba a querer hacer administrador y decir a quién doy y a quién no doy? Por eso David les hace entender, todo viene de parte de Dios. Todo es gracia de Dios. Todo es bendición de Dios. No prives a alguien de bendición diciendo, no, este es mi esfuerzo, esto es mi trabajo. Dios es el que nos da todo. Algunos leían la victoria como un logro propio, su esfuerzo, su sangre, su mérito. David reconoce que todo era don de Dios, no conquista humana. ¿Cómo vemos la provisión de Dios? ¿Cómo ves algo que has conseguido? ¿O cómo ves algo que Él te ha dado? Y después de que sucedió esto, ya para terminar, el versículo siguiente,
Versículo 24. ¿Y quién nos escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende de la batalla, así ha de ser parte del que queda con el que bagaje que les tocará, parte igual. Desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Y cuando David llegó a Siglag, envió del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo: he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Los envió estando en Betzal, en Ramot, en Negev, en Latir, y ahí va mencionando a todos los lugares donde los había dado estas bendiciones, ¿no? Entonces, comparte la bendición al regresar, ¿no? La victoria no termina en uno mismo, ¿no? Si Dios te permite tener victoria, si Dios te permite volver de la oscuridad, si Dios te permite ver sus bendiciones, ¿para qué es? Para compartirla, para compartir con otros, ¿no? Empieza a compartir también con otros pueblos, los ancianos, y de que alguna manera recuerda a David que él había sido perjudicial para todos ellos, ¿no? El camino completo, el regreso de David no culmina con la victoria personal, culmina en la generosidad. ¿Qué es lo que estaba trabajando Dios en David? También la generosidad. Sé generoso con ellos. Lo que Dios te restaura fluye también hacia los demás. Y tu regreso también bendice. Cuando tú vuelves al camino, a los caminos de Dios, tu restauración no es solo tuya, se convierte en testimonio y provisión para quienes te rodean. Así como en un momento, en los primeros versículos y en los versículos anteriores, las decisiones de David son perjudiciales para su entorno. Cuando él vuelve a los caminos de Dios, cuando él vuelve a consultar de Dios, sus decisiones son de bendición para otros. Es interesante cómo Dios trabaja. Cuando estamos en los caminos de Dios, podemos ser de bendición para otros. Pero cuando nos alejamos, incluso podemos ser de desgracia para otros. Dios permite que siempre estemos en sus caminos y que podamos entender, como David, cuando Dios nos muestra un freno, nos dice, por aquí no es, entender que Él tiene un plan, un propósito, entender que Él quiere trabajar en nuestro corazón, entender que Él quiere que seamos de bendición para otra persona, entender que somos herederos, esta frase es muy linda, somos herederos del cristianismo, no los creadores. Entonces, cuando pensamos que somos los creadores, empezamos a ser como los 400 ahí, ¿no? No, esto no corresponde. Pero cuando entendemos que somos herederos de esa gracia de Dios, ¿cómo la administramos? Como Dios quiere que la administremos. Con gracia, con bondad y con misericordia. Y es lo que podemos aprender en este hermoso pasaje, donde se ve como David, a pesar del llanto, del sufrimiento, Dios vuelve a sus caminos, Dios les bendice, dice que recuperaron todo, ¿no? Y aún más, ¿no? Han sido bendecidos, ¿no? Entonces, para terminar, piensa, ¿no? Si has estado de repente apartado, alejado, si cosas te alejan de Dios, de su palabra, de sus caminos, de sus propósitos, si dudas en tu corazón, pecados, rencor, odio, egoísmo, Dios quiere primero que te arrepientas y vuelvas. Dios quiere que sigas buscando a Dios y que le consultes. Dios quiere que cambies tu vida y que seas de bendición para otros. Vamos a orar. Nuestro buen Dios, Señor, te damos